iWhatever, el podcast. Pues muy bienvenidos a una nueva edición del podcast. En concreto, este es el episodio número 52 y hoy es viernes 29 de julio, el último viernes de este mes de julio tan caluroso. Quédate con nosotros porque hoy vamos a hablar sobre todo lo que conocemos a día de hoy del iPhone 14 y de su próximo lanzamiento. Antes de empezar, recordaros que toda la información que hemos recopilado aquí pues no son más que rumores y coincidencias en las opiniones de algunos de los leakers más importantes del mundo y que hemos querido aquí poner un poco a la palestra y todos juntos a modo de una compilación para que, entre todos veamos a ver si somos capaces de hacernos una idea de cómo va a ser ese dispositivo maravilloso que ha hecho que Apple en los últimos tiempos sea lo que es. Recordaros que los iPhone normalmente se suelen presentar en el mes de septiembre, no sabemos exactamente a qué altura, si a mitad, a principio, a final, dependerá un poquito de los planes de Apple. En este caso, los iPhone 14 ya sabéis que llevarán preinstalada la versión pública de iOS 16, que se perfila como una versión de software para los teléfonos inteligentes de Apple muy revolucionaria y muy interesante. Y vamos a entrar un poquito de lleno en el meollo de la cuestión, y es que necesitamos saber cuáles van a ser los nuevos modelos de esta línea de productos iPhone 14 que Apple presentará este año en 2022. Ya sabéis que llevamos varios años con varios modelos de la línea de productos iPhone presentándose a todos los consumidores. Y así va a ser este año también, pero con alguna que otra diferencia que merece la pena comentar. En principio parece que va a haber un iPhone 14 estándar de un tamaño de 6,1 pulgadas. Vamos a tener también un iPhone 14 con, características estándar, pero con tamaño Max, ¿vale? De 6,7 pulgadas. Vamos a tener también, lógicamente, los tamaños de iPhone 14 Pro de 6,1 pulgadas y iPhone 14 Pro Max de 6,7 pulgadas. Y es posible que algún despistado nostálgico por ahí diga aquello de, oye, ¿qué sucede con el iPhone 14 mini? ¿Por qué no lo has nombrado en la lista de los posibles modelos de iPhone 14? Pues muy sencillo y desgraciadamente, vistas un poco las pocas ventas que ha tenido el iPhone 13 mini, aunque es un dispositivo muy maduro, muy completo y muy mejorado, pues lo más probable es que el iPhone mini, si no nos equivocamos, desaparezca de la línea de productos de iPhone, dadas, como os acabamos de comentar, esas pocas ventas y que de alguna manera Apple ya cuenta en su haber con un iPhone SE de tercera generación de unas dimensiones pequeñitas para la persona que lo requiera. Así es que, sintiéndolo mucho, nostálgicos y demás personas, todo apunta, aunque no se sabe lógicamente a ciencia cierta, a que el iPhone mini ya no va a volver a suceder. Bueno, en cuanto al diseño del iPhone 14, pues deciros que va a ser exactamente igual que los iPhone anteriores. El diseño introducido en la línea de productos iPhone 12, cuadraditos con los biselados muy finitos, etcétera, se van a mantener en esta línea de productos del iPhone 14. Contamos, como os acabamos de comentar, con dos tamaños a priori, 6,1 y 6,7 pulgadas en las versiones, iPhone 14 y iPhone 14 Pro, 6,1 pulgadas, y iPhone 14 Max y iPhone 14 Pro Max, 6,7 pulgadas. Mucho se ha hablado en cuanto al diseño del tema del notch. Oye, ¿el iPhone 14 va a traer notch? ¿No va a traer notch? ¿Esto cómo va a ser? Bueno, todo apunta a que Apple, en su afán de querer diferenciar la línea de productos no Pro de los Pro, pues está aumentando un poquito esas diferencias entre unos dispositivos y otros. De tal modo es así que todavía el iPhone 14 y el iPhone 14 Max van a contar con notch muy probablemente parecido al del iPhone 13 y pues el iPhone 14 Pro y 14 Pro Max ya no van a contar con notch. Será el primer iPhone desde el iPhone 10 que no lleve notch.
Y bueno, esto se traduce en que la versión Pro y Pro Max del dispositivo van a contar con todos los sensores de Face ID, cámara, selfie, etcétera, etcétera, debajo de la pantalla, estilo píldora, que llaman en inglés, es decir, una especie como de pequeños orificios en los que va a estar todo incluido, pero no vamos a tener esa sensación de que hay un trozo de pantalla que nos están quitando del dispositivo, ¿no? Y como siempre, os recuerdo, solo para la versión Pro. La versión normal sigue con el notch de toda la vida, o a eso parece. Todo apunta a que vamos a ver en el diseño un iPhone 14 en todas sus modalidades más grueso. Y esto nos hace pensar que quizá la batería que vayan a incluir en este dispositivo pues también vaya a ser más gruesa y eso nos vaya a otorgar mayor autonomía de la misma. Según los datos que se han ido filtrando de cuáles serían las capacidades de las baterías de los distintos iPhone de la línea del iPhone 14, estos serían los siguientes. El iPhone 14 pasaría a tener de 3.227 miliamperios que cuenta el iPhone 13, contaría con 3.279 miliamperios. No es una diferencia abismal, pero bueno, ahí queda. Este nuevo iPhone 14 Max, que sería del mismo tamaño que el Pro Max, pues vendría a tener 4.325 miliamperios esa batería. El iPhone 14 Pro tendría 3.200 miliamperios la batería, un poquito más que el iPhone 13 Pro del año 2021, y el iPhone 14 Pro Max tendría 4.323 miliamperios. Vendríamos a disminuir ligeramente de los 4.352 miliamperios del iPhone 13 Pro Max del año pasado. Y todo esto apunta, sobre todo en el modelo iPhone 14 Max, con esa batería de 4.325 miliamperios súper parecida en capacidad a lo que se presume que vamos a ver con el iPhone 14 Pro Max de 4.323 miliamperios, a que muy probablemente estemos ante el modelo de iPhone, el iPhone 14 Max, que mayor autonomía de batería tenga en toda la línea de productos del iPhone 14, porque con ese tamaño y esa batería con tanta capacidad y con, digamos, las funcionalidades Pro que tiene el Pro Max no va a contar este dispositivo, se podría traducir en que estaríamos ante el siguiente iPhone XR, no sé si os acordáis de él, que tan buenos momentos nos proporcionó ante su maravillosísima batería, una vida útil maravillosa y ese primer procesador A12 Bionic. Veremos si todo esto es así, lógicamente habrá que comprobarlo, habrá que ratificarlo, etcétera, etcétera. Lo que sí es interesante es ver cómo hay un dispositivo iPhone 14 Max de 6,7 pulgadas que la gente va a poder adquirir por un precio más razonable que el 14 Pro o el 14 Pro Max, que es el máximo que uno se tiene que gastar si quiere un dispositivo de 6,7 pulgadas, sobre todo en modelos anteriores del iPhone. Así es que esto es bastante interesante. Veremos a ver si la mayoría de gente es posible que se decida por este modelo más aumentado de la versión normal del iPhone 14, futuro que llegará en breve. Y veremos a ver cuáles son las ventas de este nuevo dispositivo. En cuanto a conexiones, aquí no hay nada nuevo, y es que vamos a seguir con el dichoso conector Lightning en la línea de productos del iPhone 14 y probablemente no veremos el USB-C hasta el iPhone 15, es decir, hasta el año 2023. Así es que paciencia, porque sí es verdad que quedan todavía algunos pocos productos de Apple por hacer el cambio, pero parece que esto ya es irremediable, que se va a producir, pero tenemos que tener paciencia. Otro cambio que también podríamos ver es la calidad de la cámara selfie. Sí que es cierto que en los últimos años Apple ha estado esforzándose por dar lo mejor de sí mismos en cuanto a desempeño en esta cámara selfie, llegando a grabaciones de 4K, 60 cuadros sin ningún tipo de problema, pero hay una especial mención de algún que otro leaker por aquí y por allá de que este año podríamos ver algo interesante aquí y que Apple está dispuesta a marcar la diferencia. Otra cosa que también ha estado sonando por aquí y por allá es que este iPhone 14, esta línea de productos del iPhone 14, únicamente contarían con tarjeta eSIM. No nos parece del todo real,
teniendo en cuenta que hay operadores en todo el mundo que aún no disponen de ese modelo de eSIM para sus servicios. Entonces no sabemos muy bien si bueno, hay algún tipo de solución intermedia como ya tenemos, o si bien Apple se va a jugar, pues no sé, va a dar ese salto para jugarse el tipo y que sus dispositivos únicamente sean compatibles con tarjetas eSIM. En cualquier caso, a nosotros nos parece que es un poquito atrevido por su parte. Aquí está el rumor, os lo contamos tal cual, pero muchos nos tememos que esto es muy probable que no sea así. Pero bueno, veremos a ver. Otra cosa que podríamos ver es que estos iPhone 14 cuenten con módems 5G, modems que de alguna manera vigilan la conectividad del dispositivo con redes 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, etcétera, etcétera, que podíamos ver que estos modems están realizados por la propia compañía. Esto, bueno, pues en un primer momento había como una especie de corriente que decía que efectivamente Apple estaba a punto de fabricar sus propios modem 5G, pero parece ser que con algún que otro problemita de aquí, de allá, de distribuidores, etcétera, etcétera, parece que el desarrollo de tal modem pues todavía no está en el horizonte. Veremos a ver si nos sorprenden con algo así. Pero bueno, que sepáis que esto se ha rumoreado, pero que parece ser que vamos a continuar con los modem que dispensa la compañía Qualcomm y que la verdad es que son muchísimo mejores que los que vimos en el pasado de Intel, que daban algún que otro problema de cobertura, etcétera, etcétera. Así es que lo más probable es ver modems 5G de Qualcomm. Y bueno, a este movimiento que os vengo comentando que Apple está iniciando, sobre todo quizá más con el iPhone 14 que con otros modelos, esta diferencia entre la línea de productos más normal y la línea Pro, pues a esta, digamos, a esta idea se une el argumento de que bueno, parece ser que los modelos del iPhone 14 y 14 Max más normales, más estándar, van a contar con el mismo procesador que el iPhone 13, el A15 Bionic, y que solo los modelos del iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max van a contar con el procesador A16. Si queríamos polémica, la tenemos servida encima de la mesa. Y no solo en el campo de los procesadores, sino que también en el campo de la memoria RAM que van a contar los dispositivos, lejos de saber más o menos con cuánta memoria van a contar, lo que sí que está claro es que parece que los modelos más estándar del iPhone 14 van a contar con memoria LPDDR4X. Y los dispositivos más profesionales, 14 Pro y 14 Pro Max, van a contar con memorias LPDDR5X más rápidas y eficientes que las anteriores de los modelos estándar. Así es que vamos sumando diferencias entre una línea de productos y otra para bueno, de alguna manera Apple quiere marcar la diferencia, como estamos viendo, entre estas dos sublíneas o sublinajes de productos dentro del iPhone 14. En cuanto a cómo van a ser las cámaras de los iPhone 14, pues lo que sí que os podemos adelantar es que se ha hablado y mucho de que tanto el iPhone 14 Pro como el Pro Max van a contar con un sensor de cámara de 48 megapíxeles, lo cual es una auténtica novedad, teniendo en cuenta que Apple se ha mostrado siempre muy conservadora con su sensor de 12 megapíxeles y que bueno, pues ha optimizado muy bien a lo largo y ancho de las nuevas iteraciones del iPhone. Pues esto parece ser que es un cambio importante que va a venir en la línea de los Pro y Pro Max. Y bueno, pues un sensor de estas características va a permitir, lógicamente, grabar vídeo a 8K en calidad HDR. O sea que podemos esperar esta funcionalidad casi del todo. Los modelos estándar se van a quedar con la grabación 4K HDR a 10 bits, etcétera, etcétera. Una calidad absolutamente brutal. Pero que bueno, Apple se está reservando, como os comento, pues esta serie de funcionalidades más estrella para el público más pro y que bueno, en realidad vaya a utilizarlo en sus dispositivos profesionales. Una duda que a mí me asalta personalmente al comentar esto de los dispositivos Pro y Pro Max, pues lo que veo es que si van a contar con un sensor de 48 megapíxeles y probablemente esto se traduzca en que se puede grabar vídeo a 8K, en HDR y posiblemente también en ProRes, en este códec de calidad que no se pierde apenas calidad en lo que se está grabando,
Me asaltan varias dudas, y es que imagino que el almacenamiento de los dispositivos Pro y Pro Max pues vaya a dar un salto importante, quizás hasta los 2 terabytes, para poder almacenar estas calidades de vídeo que son auténticamente una locura, ¿no? Veremos a ver Apple qué es lo que se guarda para guardar dentro de nuestros dispositivos pues esta calidad de vídeo tan brutal. Veremos a ver. Bueno, vamos a la pregunta madre de todo esto, ¿no? Hemos buceado un poquito por las posibles características que van a estar en nuestros posibles iPhone 14 en toda la línea de productos, y nos interesaría pues saber qué es lo que cuestan, ¿no? ¿Qué van a costar estos nuevos iPhone? Es de sobra conocido que los productos de Apple son de todo menos baratos, pero sí es cierto que tienen una calidad y un desempeño que son absolutamente envidiables. Si a todos estos preceptos iniciales le sumamos el hecho de que estamos viviendo una inflación de 2 dígitos en todo el mundo, más la escasez de materias primas que está haciendo que la producción de algunos elementos pues se vea afectada, más el hecho de que estos nuevos iPhone, pues lógicamente, todos los años, año tras año, van aportando cada vez más posibilidades y más características al usuario, pues es muy probable, según apuntan algunos rumores, a que veamos un aumento en el precio de estos dispositivos que va del orden entre 50 y 100 euros por dispositivo. Así es que preparad los bolsillos si queréis compraros un iPhone nuevo, porque parece ser que este año la cosa va a estar todavía más complicada de lo que ya ha estado hasta ahora. Y bueno, esto es todo lo que sabemos hasta el momento, revisando fuentes aquí y allá de lo que va a ser este futuro iPhone 14, esta línea de productos iPhone 14, que ya sabéis que van a ser 4 productos distintos. Y bueno, pues tal cual aquí os la hemos compartido con todos vosotros. Esperamos que os haya servido de ayuda y os haya gustado este episodio del podcast. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y por elegirnos para informaros de todo lo que acontece en el mundo de la compañía de la manzana mordida. Ya sabéis que tenemos un link mágico maravilloso que está en la descripción del podcast y que desde ahí pues vais a tener acceso a todas nuestras redes sociales, contacto por correo electrónico, todas las plataformas en las cuales publicamos los podcasts, también por supuestísimo en YouTube. Por supuestísimo, no os olvidéis de suscribiros a las plataformas de podcast que más deseéis, como también a las redes sociales, y activar las notificaciones para así enteraros con la mayor brevedad posible de todas las novedades y nuevos episodios que podamos publicar en nuestro canal. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo soy Alfredo y hasta luego.